El sol, un disco blanquecino y despiadado, colgaba inmóvil sobre el horizonte de dunas infinitas. El aire vibraba con un calor que parecía sólido, como si cada molécula estuviera cargada de electricidad estática. El desierto de Kardun no perdonaba a nadie, ni a los comerciantes que lo cruzaban por necesidad, ni a los contrabandistas que lo desafiaban por codicia, ni a los viajeros solitarios que lo enfrentaban por desesperación. En medio de ese océano de arena, un rugido grave rompía el silencio. El motor de un carguero terrestre, un vehículo blindado de 6 ruedas, avanzaba dejando tras de sí una estela de polvo que se disolvía lentamente en el aire abrasador. Al volante, con las manos firmes y la mirada fija en el horizonte, estaba Darien Boss. Darien no era un héroe ni un villano. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la moral se medía en litros de agua y gramos de combustible. Su piel, curtida por años de sol y viento, tenía el tono cobrizo de quienes nunca conocieron la sombra de un techo estable. Llevaba gafas polarizadas que ocultaban unos ojos grises, fríos y calculadores, pero no carentes de humanidad. El carguero, apodado La Mula, era su único hogar y su medio de vida. En la bodega llevaba contenedores sellados con mercancía legal, según los papeles, y otras cajas sin registro que no soportarían la inspección de un puesto de control. El desierto no era un lugar para ingenuos. Si querías sobrevivir, tenías que saber cuándo mirar hacia otro lado y cuándo apretar el acelerador. A través del parabrisas, Darien observaba cómo las dunas parecían moverse, como si el desierto respirara. Sabía que no era una ilusión. Las corrientes de aire caliente moldeaban el paisaje a cada minuto, borrando huellas, tragándose caminos. Por eso confiaba más en su instinto que en el navegador digital, un aparato que fallaba con frecuencia debido a las tormentas electromagnéticas que azotaban la región. En el asiento del copiloto descansaba un rifle de pulsos, asegurado con una correa. No era un adorno. En Kardun, los asaltantes podían aparecer de la nada, y no siempre eran humanos. Las leyendas hablaban de criaturas nómadas, mitad carne, mitad arena, que cazaban a los viajeros solitarios. Darien no creía en cuentos, pero había visto suficientes cosas extrañas como para no bajar la guardia. El viaje de ese día tenía un objetivo claro: entregar la carga en el puesto comercial de Ramor antes del anochecer. Allí, un intermediario le pagaría en créditos y combustible, y él podría descansar unas horas antes de emprender el regreso. El trayecto, sin embargo, atravesaba una zona conocida como el Corredor de los Susurros, un valle estrecho entre dunas gigantes donde el viento producía un sonido inquietante, como voces lejanas. Mientras conducía, Darien encendió el comunicador de banda corta para captar las transmisiones locales. Solo escuchó estática y de vez en cuando fragmentos de mensajes distorsionados. Nada fuera de lo común. Ajustó el volumen y se concentró en el camino, siguiendo las sombras que las dunas proyectaban sobre la arena. El calor dentro de la cabina era sofocante, incluso con el sistema de refrigeración funcionando al máximo. El sudor le corría por la espalda, empapando la tela áspera de su camisa. Aún así, mantenía la postura erguida, como si el cansancio no tuviera cabida en su cuerpo. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria contra el desierto. En un momento, el horizonte pareció ondular de forma extraña. Darien frunció el ceño y redujo la velocidad. No era raro que las corrientes de aire levantaran espejismos, pero algo en esa distorsión le resultó diferente. Activó el zoom de las cámaras frontales y observó con atención. A lo lejos, una nube de polvo se elevaba en espiral, demasiado localizada para ser obra del viento. Su instinto le dijo que no era buena señal.
Podía ser un grupo de bandidos, o tal vez un convoy averiado. En cualquier caso, significaba problemas. Dudó unos segundos, calculando si valía la pena desviarse. El camino más seguro era rodear la zona, pero eso le costaría horas de luz y combustible extra. Finalmente, soltó un suspiro resignado y giró el volante hacia la nube de polvo. No era un hombre altruista, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de encontrar algo valioso. En el desierto, la línea entre ayudar y aprovecharse era tan fina como una hebra de arena. A medida que se acercaba, la silueta de un vehículo volcado comenzó a definirse. Era un transporte de caravana, de esos que llevaban familias enteras y sus pertenencias a través de las rutas comerciales. La estructura estaba destrozada, con paneles arrancados y ruedas medio enterradas en la arena. No se veía movimiento humano alrededor. Darien detuvo la mula a unos metros y apagó el motor. El silencio que siguió fue casi absoluto, roto solo por el silbido del viento. Tomó el rifle, se ajustó las gafas y bajó del vehículo. El calor lo golpeó como una pared invisible, y el aire seco le raspó la garganta. Avanzó con cautela, escaneando el entorno. No había huellas recientes, lo que significaba que si había sobrevivientes, debían estar escondidos. El interior del transporte estaba en ruinas. Asientos arrancados, cajas abiertas, manchas oscuras en el suelo. Un olor metálico y acre flotaba en el aire. En ese momento, un leve sonido llegó a sus oídos. No era el viento ni el crujir de la arena. Era algo más suave, casi un susurro, o un sollozo. Darien se detuvo, aguzando el oído. El sonido provenía de debajo de una de las placas metálicas caídas. Se agachó y con esfuerzo levantó la placa. Debajo, en un pequeño hueco improvisado, había una figura diminuta, encogida sobre sí misma. No era humana. Su piel tenía un tono azul pálido, casi translúcido, y sus ojos, enormes y brillantes, lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Darien sintió un extraño nudo en el estómago. No sabía qué era esa criatura, ni por qué estaba allí, pero algo en su mirada le resultó familiar, como si en medio de ese desierto implacable hubiera encontrado un reflejo de sí mismo. Sin decir una palabra, extendió la mano. La pequeña figura dudó un instante. Luego la tomó con delicadeza. El contacto fue cálido, vivo, y en ese momento Darien supo que su viaje acababa de cambiar para siempre. El silencio del desierto se volvió más denso cuando Darien retiró la placa metálica y vio a la pequeña criatura. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. El viento silbaba entre los restos del transporte volcado, levantando remolinos de arena que se colaban por las grietas y cubrían todo con una fina capa dorada. La criatura, encogida sobre sí misma, respiraba rápido, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Sus ojos, enormes y líquidos, reflejaban la luz del sol en destellos plateados. Tenía la piel azul pálido, casi translúcida, y unas marcas irregulares que parecían brillar débilmente bajo la sombra. Llevaba una especie de túnica rasgada, hecha de un tejido que Darien no reconocía, y sus manos, delicadas, con dedos largos y finos, se aferraban a un pequeño objeto metálico. Darien no dijo nada. Sabía que cualquier palabra sería inútil. No había garantía de que lo entendiera. En cambio, se agachó lentamente, dejando el rifle a un lado, y extendió la mano. La criatura lo miró con recelo, sus pupilas se contrajeron y un leve temblor recorrió su cuerpo. «Tranquila», murmuró Darien, más para sí mismo que para ella. El contacto no llegó de inmediato. La criatura dudó, observando sus dedos, su rostro, sus gafas. Finalmente, como si algo en su instinto le dijera que no había peligro, soltó el objeto metálico y tomó su mano.
La piel era cálida, sorprendentemente humana al tacto, pero con una textura suave, casi aterciopelada. Darien la ayudó a salir del hueco. Era más ligera de lo que esperaba, apenas un bulto frágil en sus brazos. Al incorporarse, notó que la criatura cojeaba ligeramente y que su respiración seguía agitada. No había señales de otros sobrevivientes. Un ruido distante interrumpió el momento. Un zumbido grave, mecánico, que se acercaba desde el este. Darien giró la cabeza y vio en el horizonte 3 puntos oscuros que se movían rápido, levantando columnas de polvo. No necesitaba un visor para saber lo que eran. Cazadores. El corazón le dio un vuelco. No era la primera vez que veía a esos mercenarios en acción. Trabajaban para quien pagara más, y no tenían reparos en capturar, vender o entregar cualquier cosa de valor, viva o muerta. Y una criatura como la que tenía en brazos valdría una fortuna. «Maldición», susurró, apretando la mandíbula. No había tiempo para pensar. Corrió hacia la mula, subió a la cabina y colocó a la pequeña en el asiento del copiloto. Ella lo miraba con una mezcla de miedo y confusión, sus manos aferradas al cinturón de seguridad como si fuera un salvavidas. Darien encendió el motor. El rugido del vehículo resonó como un trueno en medio del silencio. Pisó el acelerador y giró en dirección contraria a los cazadores, trazando una ruta improvisada entre las dunas. El carguero se sacudía violentamente al descender por las pendientes de arena, pero Darien mantenía el control con manos firmes. Por el retrovisor, vio cómo los puntos oscuros crecían. Eran aerodeslizadores ligeros, más rápidos que su vehículo, pero con menos resistencia a las tormentas. Si lograba llegar al corredor de los susurros, podría perderlos entre las corrientes de aire y las dunas móviles. La criatura emitió un sonido suave, como un canto apagado. Darien la miró de reojo. Sus ojos brillaban más intensamente, y parecía concentrada en algo más allá de la cabina. De pronto, el comunicador de banda corta, que llevaba horas emitiendo solo estática, soltó un chasquido y comenzó a reproducir un patrón rítmico de tonos agudos. «¿Eres tú?», preguntó Darien, sin esperar respuesta. El patrón se repitió, y luego se detuvo. La criatura parpadeó lentamente, como si confirmara algo. Darien no entendía qué estaba pasando, pero intuía que no era casualidad. El zumbido de los cazadores se intensificó. Una ráfaga de arena golpeó el parabrisas, reduciendo la visibilidad. Darien activó el modo de filtrado óptico y siguió adelante, guiándose por las coordenadas aproximadas que recordaba del corredor. «Escucha, pequeña», dijo, sin apartar la vista del camino. «No sé quién eres, ni por qué te buscan, pero si quieres salir viva de esta, tendrás que confiar en mí». Ella inclinó la cabeza, como si intentara comprender sus palabras. Luego, lentamente, extendió una mano y la apoyó sobre el brazo de Darien. Un calor extraño, reconfortante, se extendió desde el punto de contacto. Por un instante, el ruido del motor y el rugido del viento parecieron desvanecerse. Darien sacudió la cabeza para recuperar la concentración. No podía permitirse distracciones. El radar del tablero mostró que los cazadores estaban a menos de 1 kilómetro. Tenía que ganar tiempo. Giró bruscamente hacia el norte, buscando una zona de dunas altas que pudiera usar como cobertura. El carguero trepó por una pendiente empinada, las ruedas patinando sobre la arena suelta. Al llegar a la cima, Darien vio el valle del corredor de los susurros extendiéndose ante ellos. Un laberinto de dunas gigantes y estrechos pasajes donde el viento aullaba como un coro de voces. Sin dudarlo, descendió hacia el corredor. El sonido del viento se volvió ensordecedor y la visibilidad cayó a pocos metros. Era un lugar peligroso,
pero también su mejor oportunidad para despistar a los perseguidores. La criatura se encogió en el asiento, mirando por la ventanilla con ojos muy abiertos. Sus labios se movían, pronunciando palabras que Darien no entendía. El patrón de tonos en el comunicador volvió a sonar, esta vez más rápido, como si respondiera a su voz. Darien sintió un escalofrío. No sabía si aquello era una coincidencia o si la pequeña estaba comunicándose con alguien o algo a través de la tormenta. Pero no podía detenerse a averiguarlo. El rugido de los aerodeslizadores se perdió momentáneamente entre los aullidos del viento. Darien aprovechó para apagar las luces y reducir la velocidad, avanzando con cautela por un pasaje estrecho. Si tenía suerte, los cazadores lo perderían de vista. Durante unos minutos, solo se escuchó el golpeteo de la arena contra la carrocería y el extraño canto de la criatura. Darien, sin saber por qué, sintió que ese sonido le daba fuerzas. Tal vez era su gestión, o tal vez había algo más en esa voz. Pero la calma no duró. Un destello metálico apareció a su izquierda. Uno de los cazadores había logrado seguirlos. Darien apretó los dientes y volvió a acelerar, consciente de que la verdadera carrera apenas comenzaba. El rugido del aerodeslizador enemigo resonó como un trueno metálico en medio del aullido del viento. Darien apretó el volante con fuerza, sintiendo cómo la mula vibraba bajo la tensión del terreno. El corredor de dunas se estrechaba, obligándolo a maniobrar con precisión milimétrica. Cada curva mal calculada podía volcar el vehículo y sellar su destino. Y el de la pequeña criatura que lo observaba desde el asiento del copiloto. El radar del tablero mostraba 3 señales hostiles. Una, peligrosamente cerca, a menos de 200 metros. Las otras 2, flanqueando desde la distancia, buscando cerrarle el paso. Darien sabía que no podría superarlos en velocidad pura. Sus aerodeslizadores eran más ligeros y rápidos. Su única ventaja era el conocimiento del terreno y la capacidad de soportar condiciones extremas que sus perseguidores no resistirían por mucho tiempo. La tormenta de arena comenzaba a intensificarse. El cielo, antes de un azul pálido, se tornaba ocre y pesado, como si el desierto quisiera tragarse todo lo que se movía sobre su piel. La visibilidad se redujo a menos de 20 metros. La arena golpeaba el parabrisas con un repiqueteo constante, y el sistema de filtrado de aire trabajaba al límite. «Aguanta, pequeña», murmuró Darien, sin apartar la vista del camino. Ella lo miraba con esos ojos enormes, brillantes incluso en la penumbra rojiza que se filtraba por la cabina. Sus manos seguían aferradas al cinturón, pero ya no temblaban tanto. Parecía concentrada, como si escuchara algo que él no podía oír. Un destello a la derecha lo obligó a reaccionar. Uno de los cazadores había logrado colocarse en paralelo, intentando forzarlo hacia una duna empinada. Darien giró bruscamente el volante hacia el lado opuesto, levantando una nube de arena que golpeó de lleno al aerodeslizador enemigo. El vehículo rival perdió estabilidad y se retrasó unos segundos, pero no lo suficiente como para quedar fuera de combate. El comunicador de banda corta volvió a emitir aquel patrón de tonos agudos, más rápido y urgente que antes. Darien frunció el ceño. No entendía cómo, pero intuía que la criatura estaba interactuando con el aparato. «Si tienes un plan, este es el momento», dijo, medio en broma, medio en serio. La pequeña inclinó la cabeza y cerró los ojos. Un leve resplandor azul comenzó a emanar de las marcas en su piel. El patrón de tonos cambió, convirtiéndose en una secuencia más compleja. Darien no sabía si aquello estaba llamando a alguien o interfiriendo con los sistemas de los cazadores, pero decidió ganar todo el tiempo posible.
aceleró hacia una zona donde recordaba que las dunas formaban un laberinto natural. Allí, el viento creaba remolinos de arena tan densos que podían desorientar incluso a los pilotos más experimentados. Si lograba entrar primero, podría obligar a sus perseguidores a cometer errores. El primer aerodeslizador volvió a acercarse, esta vez disparando ráfagas de energía que impactaron contra el blindaje lateral de la mula. El vehículo resistió, pero las alarmas internas comenzaron a parpadear. Darien maldijo entre dientes y giró bruscamente hacia un pasaje estrecho entre dos dunas gigantes. El rugido del viento se volvió ensordecedor. La arena golpeaba la carrocería como una lluvia de agujas. La visibilidad era casi nula, pero Darien confiaba en su memoria y en el instinto que había desarrollado tras años de cruzar el desierto. Detrás, los cazadores dudaron un instante antes de seguirlo. Ese segundo de vacilación fue suficiente para que Darien tomara una curva cerrada y se internara en un cañón de arena que serpenteaba como una serpiente dormida. La criatura abrió los ojos y lo miró fijamente. Su respiración se había calmado y el resplandor en su piel se intensificaba. Darien sintió un calor extraño en la cabina, como si la temperatura hubiera subido de golpe. «No sé qué estás haciendo, pero sigue», dijo, intentando mantener la calma. El radar mostró que uno de los cazadores había desaparecido de la señal. Tal vez se había perdido en la tormenta o había sufrido un accidente. Quedaban dos. Darien tomó una decisión arriesgada: reducir la velocidad para que uno de ellos intentara adelantarlo. Si lo lograba, podría usar la masa de la mula para embestirlo contra una duna y dejarlo fuera de combate. El plan funcionó a medias. El segundo aerodeslizador apareció por el flanco izquierdo, intentando cerrarle el paso. Darien giró el volante con fuerza, golpeando el lateral del enemigo. El impacto levantó una nube de arena y el aerodeslizador perdió el control, volcando sobre sí mismo antes de desaparecer en la tormenta. Solo quedaba uno. El último cazador parecía más experimentado. Mantenía la distancia, esperando que Darien cometiera un error. El carguero comenzaba a resentir el esfuerzo. Los indicadores de temperatura del motor estaban en rojo, y el sistema de suspensión emitía crujidos preocupantes. La criatura, sin embargo, parecía más segura que nunca. Sus manos se movían lentamente en el aire, como si dibujara símbolos invisibles. El comunicador emitió un último patrón de tonos, seguido de un silencio absoluto. De pronto, un estruendo sacudió el corredor. Una duna cercana colapsó, liberando una avalancha de arena que cayó directamente sobre el camino del último perseguidor. El aerodeslizador intentó esquivarla, pero quedó atrapado bajo toneladas de arena. Darien no sabía si aquello había sido pura coincidencia o si la pequeña había tenido algo que ver. No preguntó. Solo respiró hondo y siguió conduciendo, alejándose del corredor y de cualquier rastro de sus perseguidores. La tormenta comenzaba a amainar, pero el horizonte seguía cubierto de nubes oscuras. El peligro inmediato había pasado, pero Darien sabía que aquello era solo el principio. Miró a la criatura. Ella lo observaba en silencio, con una expresión que mezclaba gratitud y algo más, como si supiera que su destino y el de él estaban ahora irremediablemente unidos. El rugido del viento se transformó en un aullido constante, como si miles de voces invisibles gritaran al unísono desde las entrañas del desierto. La tormenta de arena había dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una muralla viva que avanzaba hacia ellos con una furia implacable. El cielo se oscureció hasta volverse de un tono cobrizo casi negro, y la luz del sol quedó reducida a un resplandor difuso
que apenas iluminaba la cabina de la mula. Darien sabía que no podían seguir a campo abierto. La tormenta no solo reduciría la visibilidad a cero, sino que la arena, cargada de electricidad estática, podría freír los sistemas electrónicos del vehículo en cuestión de minutos. Necesitaban un refugio, y lo necesitaban ya. «Sujétate bien», dijo, girando el volante con brusquedad para tomar una ruta secundaria que apenas recordaba de viajes anteriores. La pequeña alienígena obedeció sin comprender del todo, sus manos aferradas al cinturón de seguridad. Sus ojos, que antes brillaban con un azul intenso, ahora parecían reflejar el tono rojizo de la tormenta, como si absorbieran la luz del caos que se avecinaba. El carguero se sacudía violentamente al atravesar dunas cada vez más empinadas. El viento golpeaba la carrocería con tal fuerza que parecía querer arrancar las placas de blindaje. La arena se filtraba por las juntas, acumulándose en el suelo de la cabina y formando pequeños montículos que crujían bajo las botas de Darien. En el radar, la señal del último cazador había desaparecido. Tal vez la tormenta lo había atrapado, o tal vez había decidido retirarse. No importaba. El verdadero enemigo ahora era el desierto mismo. Darien buscaba con la mirada cualquier indicio de relieve rocoso, alguna formación natural que pudiera ofrecerles protección. Recordaba que, a unos kilómetros al norte, había una serie de cañones estrechos donde los contrabandistas solían esconderse de las patrullas. Si lograba llegar allí antes de que la tormenta los envolviera por completo, tendrían una oportunidad. El rugido del motor competía con el del viento. Los indicadores de temperatura parpadeaban en rojo, y el sistema de refrigeración emitía un zumbido agónico. Darien sabía que estaba exigiendo demasiado a la mula, pero no tenía alternativa. «Vamos, vieja amiga», murmuró, como si el vehículo pudiera escucharlo. La visibilidad se redujo a menos de 5 metros. El parabrisas estaba cubierto por una capa constante de arena que el limpiaparabrisas apenas lograba apartar. Cada tanto, un destello de luz, quizá un rayo eléctrico generado por la fricción de la tormenta, iluminaba fugazmente el interior de la cabina, revelando el rostro tenso de Darien y la expresión expectante de la pequeña. Finalmente, entre la cortina de arena, apareció una silueta oscura, una pared rocosa que se alzaba como un gigante dormido. Darien giró hacia ella, siguiendo un estrecho sendero que bordeaba la base del acantilado. El terreno se volvió más firme bajo las ruedas, señal de que estaban dejando atrás las dunas móviles. «Ya casi», susurró, más para sí mismo que para su pasajera. Unos metros más adelante, encontró lo que buscaba: la entrada a una caverna natural, lo bastante amplia para albergar el carguero. Sin pensarlo 2 veces, aceleró y se internó en la oscuridad. El cambio fue inmediato. El rugido del viento se amortiguó, y la arena dejó de golpear la carrocería. Darien apagó el motor y se dejó caer contra el respaldo del asiento, respirando con dificultad. El silencio, roto solo por el eco lejano de la tormenta, era casi irreal después del caos exterior. La pequeña alienígena lo observaba en silencio. Sus ojos recuperaban poco a poco el brillo azul, y sus manos, antes tensas, descansaban sobre su regazo. Darien notó que aún sostenía el pequeño objeto metálico que había visto en el transporte volcado. «Supongo que me debes una explicación», dijo él, aunque sabía que no recibiría respuesta inmediata. Ella inclinó la cabeza, como si entendiera el tono más que las palabras. Luego, con un gesto lento y deliberado, extendió el objeto hacia él. Darien lo tomó con cautela. Era una especie de cápsula ovalada, cubierta de inscripciones diminutas que parecían moverse bajo la luz tenue de la caverna.
Antes de que pudiera examinarla más de cerca, un destello azul emanó de la cápsula, proyectando un holograma en el aire. La imagen era borrosa, pero Darien pudo distinguir figuras humanoides y un paisaje que no reconocía. Torres cristalinas, cielos verdes y una sensación de vastedad que le erizó la piel. La proyección duró apenas unos segundos antes de desvanecerse. Darien parpadeó, intentando procesar lo que acababa de ver. «Así que no eres de por aquí», murmuró. La pequeña lo miró fijamente, y por primera vez, Darien creyó ver una sonrisa en su rostro. Era leve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Fuera, la tormenta rugía con más fuerza que nunca, como si quisiera arrancar la montaña de cuajo. Dentro de la caverna, sin embargo, había una calma extraña, casi protectora. Darien sabía que no podían quedarse allí para siempre, pero al menos tendrían unas horas para recuperar fuerzas y planear el siguiente movimiento. Encendió una lámpara portátil y comenzó a revisar el carguero en busca de daños. El blindaje lateral estaba abollado, y uno de los sistemas de suspensión había sufrido una sobrecarga. Nada que no pudiera reparar con tiempo y las piezas adecuadas, si lograban llegar a un asentamiento. La pequeña lo seguía con la mirada mientras él trabajaba. De vez en cuando emitía un sonido suave, como un murmullo, que se mezclaba con el eco de la caverna. Darien no sabía si era un canto, una oración o simplemente una forma de calmarse, pero el efecto era innegable. El ambiente se sentía menos opresivo, como si la propia caverna respondiera a su voz. Cuando terminó la inspección, Darien se sentó junto a ella. La lámpara proyectaba sombras largas en las paredes, y el aire estaba impregnado de un olor mineral, húmedo, que contrastaba con la sequedad del desierto. «Mañana, cuando la tormenta pase, seguiremos hacia el norte», dijo, más para organizar sus propios pensamientos que para informarla. «Pero si esos cazadores siguen buscándote, tendremos que movernos rápido». Ella lo observó en silencio, y luego, con un gesto tímido, apoyó su cabeza contra su brazo. Darien se quedó inmóvil, sorprendido por el contacto. No recordaba la última vez que alguien había confiado en él de esa manera. Fuera, la tormenta continuaba su danza furiosa. Dentro, en la penumbra de la caverna, un vínculo comenzaba a formarse entre un hombre endurecido por el desierto y una pequeña criatura de un mundo desconocido. Un vínculo que, Darien lo intuía, cambiaría el rumbo de ambos para siempre. La tormenta había rugido toda la noche, golpeando la entrada de la caverna con ráfagas que hacían vibrar la roca. Pero ahora, al amanecer, el silencio comenzaba a filtrarse poco a poco, como un visitante tímido que no quería interrumpir. La luz del sol, filtrada por la nube de polvo que aún flotaba en el aire, teñía el interior de la caverna con un resplandor dorado y difuso. Darien se incorporó lentamente, sintiendo el peso de las horas sin dormir. Había pasado gran parte de la noche en vela, escuchando el rugido del viento y vigilando a la pequeña alienígena que dormía acurrucada junto a la pared, envuelta en una manta térmica. Su respiración era tranquila, y por primera vez, desde que la había encontrado, su rostro no mostraba miedo. Se levantó y caminó hasta la entrada de la caverna. El desierto se extendía ante él, transformado por la tormenta. Las dunas habían cambiado de lugar, borrando cualquier rastro de huellas o caminos. Era como si el mundo hubiera sido reiniciado durante la noche. «Bueno», murmuró para sí mismo. «Al menos eso dificultará que nos sigan». Regresó a la cabina de la mula y encendió los sistemas. El motor respondió con un ronroneo grave, aunque algunas alarmas menores parpadearon en el tablero. Nada que no pudiera arreglar más adelante.
Lo importante era ponerse en marcha antes de que el calor del día se volviera insoportable. La pequeña despertó con el sonido del motor. Abrió los ojos lentamente y lo miró, como si intentara leer en su expresión cuál sería el siguiente paso. Darien le ofreció una cantimplora con agua. Ella la tomó con ambas manos y bebió con avidez, aunque con cuidado, como si supiera que aquel líquido era más valioso que cualquier tesoro. «Tenemos que movernos», dijo él, señalando hacia el horizonte. «Norte. Allí hay un asentamiento donde podremos conseguir suministros y tal vez respuestas». Ella asintió, aunque Darien no estaba seguro de si había entendido las palabras o simplemente el gesto. Se acomodó en el asiento del copiloto, sujetando de nuevo la pequeña cápsula metálica que parecía no querer soltar nunca. El viaje comenzó en silencio. El desierto, aún cubierto por una neblina de polvo, parecía un lugar distinto al que habían cruzado el día anterior. No había señales de los cazadores ni de sus vehículos. Solo el sonido del motor y el crujir de la arena bajo las ruedas. A medida que avanzaban, Darien no podía dejar de pensar en el holograma que había visto la noche anterior. Aquellas torres cristalinas, aquel cielo verde. No se parecía a nada que hubiera visto en sus viajes. Y lo más inquietante era la sensación que le había dejado. Una mezcla de belleza y melancolía, como si aquel lugar estuviera muy lejos, o ya no existiera. «¿Es ahí donde quieres ir?», preguntó, sin apartar la vista del camino. Ella lo miró, y tras unos segundos asintió lentamente. Luego, con un gesto suave, tocó el comunicador de banda corta. El aparato, que había permanecido en silencio desde la tormenta, emitió un breve destello de luz y un pitido agudo. Darien frunció el ceño. No sabía si aquello era una señal enviada o recibida, pero algo le decía que no estaban tan solos como parecía. El sol comenzó a elevarse, y con él la temperatura. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, a pesar del sistema de refrigeración. Darien sabía que debían llegar al asentamiento antes del mediodía, o el calor sería insoportable. A lo lejos, una línea oscura comenzó a dibujarse en el horizonte. Al principio pensó que era una formación rocosa, pero a medida que se acercaban, distinguió las siluetas de torres y antenas. El asentamiento de Corrins Rest. Un lugar pequeño, pero lo bastante activo como para pasar desapercibidos entre comerciantes, viajeros y buscavidas. «Ahí está», dijo, más para sí mismo que para ella. Sin embargo, cuando estaban a menos de 1 kilómetro, Darien notó algo que le heló la sangre. Un destello metálico en lo alto de una de las torres. No era el reflejo del sol en una antena. Era el lente de un dron de vigilancia. Instintivamente redujo la velocidad. El dron se movió, como si los estuviera siguiendo con la mirada. Luego, sin previo aviso, se elevó y desapareció hacia el norte. Darien apretó los dientes. No sabía si ese dron pertenecía a los cazadores, a alguna corporación o a un gobierno local, pero estaba claro que alguien sabía que estaban allí. «Parece que tenemos compañía», murmuró. La pequeña lo miró con una expresión que no supo interpretar. No era miedo. Era algo más complejo, como si ella ya esperara que esto sucediera. Entraron en el asentamiento sin problemas visibles. Las calles polvorientas estaban llenas de puestos improvisados, vendedores que ofrecían desde piezas de maquinaria hasta especias traídas de otros mundos. El olor a metal caliente y comida callejera se mezclaba en el aire. Darien aparcó la mula en un callejón lateral y apagó el motor. «Quédate aquí», le dijo a la pequeña. «No abras la puerta para nadie». Ella asintió, pero antes de que él pudiera bajar, le tomó la mano. Sus dedos, cálidos y ligeros, se cerraron alrededor de los suyos. Darien la miró, y en ese instante
algo en su interior cambió. No podía explicarlo, pero supo que, pasara lo que pasara, no la dejaría sola. Salió del vehículo y se internó en el mercado, buscando piezas para reparar la suspensión y provisiones para el viaje. Pero mientras negociaba con un comerciante, notó que dos figuras lo observaban desde la distancia. Vestían ropas ligeras, pero sus movimientos eran demasiado coordinados para ser simples curiosos. Cuando regresó a la mula, la pequeña estaba sentada en el asiento mirando por la ventanilla. «Tenemos que irnos», dijo él, encendiendo el motor. «¿Por qué?», preguntó una voz suave. Darien se quedó helado. Era la primera vez que la escuchaba hablar, y aunque su acento era extraño y las palabras parecían aprendidas con dificultad, el mensaje era claro. «Porque nos están siguiendo», respondió, sin apartar la vista del retrovisor. Ella asintió, como si ya lo supiera. Luego, levantó la cápsula metálica y la sostuvo frente a él. «Pronto. Vendrán más». Darien no preguntó quiénes. No hacía falta. Pisó el acelerador y la mula se alejó del asentamiento, levantando una nube de polvo tras de sí. En el cielo, casi invisible contra el resplandor del sol, un dron los seguía a distancia. Y más allá, en algún lugar del horizonte, algo o alguien esperaba su llegada. El viaje apenas comenzaba.